Bienvenidos a un nuevo encuentro semanal de salud. Estamos aquí con el objetivo de acercarles información y consejos para poder llevar adelante una vida más saludable. El pasado 16 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Voz, razón por la cual desde la producción del programa pensamos a quién podemos ir a buscar para que nos hable acerca de la importancia del cuidado de nuestra voz. Y sin dudarlo, pensamos en ella, en Marcela Lasala, no solamente porque durante muchos años condujo este espacio, Hablemos de Salud, sino también porque es locutora y además licenciada en fonoaudiología. Y tuvimos la oportunidad de grabar con ella una nota acerca de cómo cuidar nuestra voz. Los invitamos ahora a compartirla. Estamos junto a Marcela Lasala porque vamos a hablar acerca no solamente del Día Mundial de la Voz, sino de lo importante que es cuidar nuestra voz, porque es un poco nuestra identidad también. Cada uno de nosotros tiene una voz diferente a la de los demás y eso nos hace, por supuesto, únicos e irrepetibles. Marcela, ¿cómo es el organismo nuestro en cuanto a la voz? ¿Qué estructuras utilizamos para poder generar esta voz que tenemos? Mira, la voz es muy difícil de definir. Uno no puede decir que la voz es esto y nada más. Si uno se pone a pensar, uno dice, bueno, sí, la voz es sonido, pero como sonido que es, también es vibración, pero la voz también es un instrumento de trabajo, es una herramienta de comunicación, es a través de la cual nosotros podemos manifestar nuestras emociones. La voz es todo eso, entonces decimos que la voz es un sistema, no es una única cosa, la voz es un sistema, y como sistema depende de varios subsistemas que trabajen en forma coordinada, ¿sí? En forma sinérgica decimos. Y esos subsistemas son, por ejemplo, el subsistema respiratorio, el subsistema auditivo, el subsistema resonancial y articulatorio, el subsistema endocrino, el subsistema postural, el subsistema de comando, de coordinación. Es decir, para que la voz sea lo que es, depende de las hormonas, del aire que respiramos, depende de lo que escuchamos, depende de nuestro oído, depende del aparato fonador específicamente, depende de la postura, depende de todo lo que tiene que ver con las emociones y con el sistema simpático y el sistema parasimpático, lo que va rigiendo nuestro ciclo circadiano también, nuestras horas de descanso, lo que comemos, cómo lo comemos, a qué hora lo comemos, cuánto descansamos, ¿sí? De todas esas cosas depende la voz. Entonces es muy difícil decir, si tenés un problema en la voz es porque te pasa esto. Hay que ver cómo están todos esos subsistemas en la persona que tiene un problema de la voz y también hay que ver cómo es esa persona, ¿sí? Porque es una persona que tiene un problema en la voz. Una persona con sus características, con su vida, con su trabajo, con sus amores, sus desamores, sus alegrías, sus amarguras, que tiene como resultante un problema en la voz o que simplemente tiene esta voz y esta característica. Hablamos entonces de un montón de subsistemas a los cuales también se le suman las emociones. Entonces digo, ¿cómo hago yo para cuidar mi voz? Porque no solamente es un sonido, no solamente es una vibración, sino que es un montón de cosas también. Entonces, ¿cómo cuido ese conjunto de cosas que hacen a mi voz para que ella esté sana? En general, en lo que hacemos hincapié siempre es en la regulación del aire. Darnos tiempo para respirar. Es tan sencillo y tan complejo como eso, ¿sí? Es decir, en una frase que nosotros podemos decir larga, darnos tiempo para respirar. Hacer una pausita, que en general es una micropausa, son simplemente milésimas de segundos que nos lleva a respirar. Pero hacerla, tomar conciencia de que es importante respirar. ¿Por qué? Porque el aire no solamente le da la posibilidad de volumen, de intensidad a la voz, sino que también le da la posibilidad de longitud a la frase. Pero como el aire humano es limitado, no podemos hacer una frase larga con mucho volumen, es imposible. Nuestra voz no nos va a dar. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a concientizar el uso del aire. ¿Cómo? Y hablando en frases cortas o permitiéndonos tomar aire dentro de una frase larga haciendo pequeñas pausas. Un aire que es simplemente, mira, yo me voy a señalar, es casi como una F invertida. Ni siquiera necesitamos separar demasiado los labios para respirar, ¿sí? Es
apenitas un poquito de aire y poder seguir hablando. Volvemos a hacer la pausa y seguimos hablando. Eso es fundamental. Lo importante es no llegar a esta situación de empezar a hablar con una frase larga, nos vamos quedando sin aire y terminamos hablando con la fuerza muscular. ¿Sí? Que eso es lo que va a provocar las primeras disfonías, que a veces uno las deja pasar porque tiene que seguir trabajando con la voz, pero cuando ese fonar sin aire se transforma en un hábito, en una costumbre, allí es cuando las disfonías empiezan a ser más notorias, más graves, y un día nos despertamos y no tenemos voz. Y si no tenemos voz, no podemos trabajar. Por lo menos para los que trabajamos con la voz, ¿sí? O para cualquier usuario de la voz, ¿sí? Entonces, lo importante es concientizar eso y no llegar hasta ese extremo de tener que fonar sin aire, simplemente porque nos resulta cómodo, ¿sí? Sino empezar a concientizar que se pueden hacer pequeñas pausas y simplemente darnos tiempo para respirar. Es importante destacar también que no solamente debemos cuidar nuestra voz, quienes trabajamos con ella, porque todos necesitamos de la voz. Entonces digo, ¿qué hábitos deberíamos modificar como para poder mejorar y tener en cuenta el cuidado de esta voz? Digo, fumar, tomar mate, infusiones, ¿qué es correcto y qué no es correcto? Muchas de esas cosas dependen de la persona en sí, ¿sí? Pero, por ejemplo, una de las cosas que uno tiene que ir cuidando es, por ejemplo, la cantidad de horas de sueño, fundamental, y que esas horas de sueño, en esas horas de sueño uno pueda descansar bien. Eso es fundamental. Después, cuando nos despertamos, que nuestra voz está más grave, es lo que se llama la voz matinal, es porque nuestras cuerdas vocales todavía también se están despertando y necesitan un tiempo para tonificar y que nuestra voz sea la misma de todos los días. Entonces, ese proceso lleva alrededor de 2 horas más o menos, ¿sí? Durante esas 2 primeras horas en las que nosotros nos levantamos y tenemos la voz matinal, no usar demasiado volumen. Esto parece una cosa muy extraña, pero si uno empieza a pensar, por ejemplo, si uno tiene que levantarse y llevar una mascota a dar la vuelta, ¿sí? No gritarle a la mascota, por ejemplo, ¿sí? Ir cuidando la voz, también ir teniendo cuidado con el volumen y con la fuerza que se haga al hablar. Lo mismo pasa al final del día, ¿sí? Al final del día, cuando nuestro ciclo circadiano también nos está pidiendo descanso, ahí las cuerdas vocales también necesitan descanso y muchas veces es el momento en el que uno empieza a trabajar. O también estamos usando la voz. Bueno, esas cosas también hay que cuidarlas, ¿sí? Otra cosa fundamental es la hidratación. La hidratación permanente. ¿Hidratación con qué? Con agua, agua natural, agua pura. Pero digo, no mate, no té, no café. ¿Hidratación es agua? Digamos, la hidratación fundamental es con agua a temperatura ambiente, ¿sí? Uno puede tomar mate, té, café, pero ninguna de esas infusiones nos va a rehidratar la mucosa que recubre las cuerdas vocales, porque cuando uno está hablando, inevitablemente la respiración es por boca, chiquitita, pero está, y esa respiración bucal hace que la mucosa que recubre las cuerdas vocales se vaya resecando, y uno necesita hidratarla con agua, ¿sí? Entonces, uno puede tomar mate, té, café, porque le gusta, pero no para beneficio del aparato vocal. Para la voz, agua. Así de sencillo. ¿Cigarrillo? Y el cigarrillo también está bastante contraindicado por la cantidad de tóxicos que tiene el cigarrillo. Cuando uno inhala el humo, no es simplemente humo, sino que es humo con todas las cosas que tiene, como decimos nosotros, las porquerías que tiene el cigarrillo adentro, ¿no? Y esas porquerías se van metabolizando y también afecta a las cuerdas vocales. Hay una disfonía muy característica de la persona con tabaquismo, ¿sí? Y las personas que fuman son pacientes de riesgo en cuanto a patologías más graves de las cuerdas vocales. Entonces, la recomendación de siempre es no fumes. Es muy difícil dejar de fumar, ya lo sabemos. Entonces,
Si vos sabés que te cuesta mucho dejar de fumar, por lo menos tener la constancia de una vez por año ir al otorrinolaringólogo para que te revise las cuerdas vocales y para que la prevención de patologías más graves en las cuerdas vocales pueda hacerse. Consejos entonces de los cuales tomamos absoluta nota, todo anotadísimo en casa para poder cuidar nuestras cuerdas vocales y fundamentalmente tener una voz sana, ni buena ni linda, una voz sana. Marcela, muchas gracias, un placer. Por nada, muchísimas gracias a ustedes. El placer también es mío, el placer de verlos y de estar en Hablemos de Salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marce, por esta nota. Gracias por aportar tu granito de arena, en esta oportunidad desde tu otra profesión, la fonoaudiología. Y a ustedes les decimos que si quieren volver a ver esta nota lo pueden hacer a través del Instagram del programa. Allí nos van a poder encontrar como hablemosdesalud.tv. Nacimos hace 75 años. Crecimos con vos. Te curamos, te cuidamos, te acompañamos toda una vida. Clínica Colón, 75 años de vida. Instituto Radiológico Zona Norte. Inauguramos una nueva sede en Constitución 6779 para brindarte una mejor atención. Central única de turnos 499-1400, www.irradiológico.com.ar. Instituto Radiológico, acompañando el crecimiento de la ciudad. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Siviero Óptica. Lentes progresivas, nitidez sin esfuerzos a cualquier distancia en un solo par. Anteojos de sol y recetados. Consulte a su oftalmólogo y venga a Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos, 789, 483-1439. Seguimos hablando de salud y lo hacemos ahora desde el Centro de Estudios Digestivos, junto a la doctora Eliana Keller, gastropediatra, quien en esta oportunidad nos hablará acerca de la constipación en los niños. La constipación, primero que nada, es un motivo de consulta extremadamente frecuente. El 25% de nuestra consulta es sobre constipación. Es un síntoma que se caracteriza por la presencia de una disminución en la frecuencia de las deposiciones, en general son menos de 3 veces por semana, o que las deposiciones tengan características que no son normales. En general hablamos de deposiciones duras, grandes, o que le generan mucho esfuerzo al niño para poder evacuar, o la presencia muchas veces de complicaciones como una fisura cuando esta deposición es muy grande o dura. Esto obviamente genera mucho dolor y conlleva a la retención voluntaria que empeora el cuadro y que es lo que hace muchas veces que se haga crónico. La molestia, me imagino que deben presentar estos chicos. Sí, la molestia en general es eso, es la molestia porque tienen que hacer mucho esfuerzo o por el tamaño de la deposición o por la dureza de la deposición, genera que el niño después, cuando ya controla esfínteres, empiece con conductas retentivas, es decir, aguanta cuando le generan ganas, lo cual hace que el cuadro se prolongue porque la deposición se vuelve cada vez más dura por reabsorción de agua en el intestino y cuando vuelve a salir genera otra vez el dolor, lo que yo llamo el círculo vicioso, es lo que nosotros tenemos que cortar para que ese niño después pueda mejorar sus características. Es fácil escucharlo, tenemos que cortar el círculo vicioso. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bien, obviamente la constipación tiene que ver mucho con la alimentación que reciben los niños y niñas. Tiene que ver con el alto hábito lácteo, que suele constipar a los chicos y suelen tenerlo. Tiene que ver con la poca ingesta de fibra, que es otro de los malos hábitos que tienen los chicos, es decir, la gran mayoría no consumen en forma adecuada frutas, verduras, legumbres, cereales, o la ingesta de agua es inadecuada también, y entonces eso hace que en general asocien constipación. Más allá del cambio de la dieta que nosotros realizamos y charlamos, sabemos que es una edad difícil, que a veces cuesta incorporar alimentos y demás, siempre hay tratamientos para ayudar a ablandar esas deposiciones.
para que justamente se vuelvan de características normales y el chico pierda el miedo a defecar y entonces eso genere que nuevamente se normalice el hábito evacuatorio. Entonces, con pequeños cambios en lo que es el hábito de la alimentación y además con alguna mínima medicación, ¿podemos intervenir y corregirlo? Exactamente, en general la gran mayoría de los casos es así. Obviamente hay enfermedades que asocian constipación, un celíaco puede manifestarse con constipación severa, una alergia a la proteína de leche de vaca también, pero en la gran mayoría de los casos esto tiene que ver con la alimentación o la falta de algunos nutrientes que hace que el intestino funcione más lentamente y eso genera que la deposición sea más dura. Entonces, donde observamos a nuestros hijos que tienen alguna dificultad en la defecación, directamente ir al gastropediatra y consultar. Lo ideal sería que sí, porque lo que sucede, como te decía hace un ratito, es que esto, si no se interviene, se cronifica. Y cuando se hace crónico, ya empiezan a haber otras complicaciones, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, es el escurrimiento o la incontinencia fecal asociada. Los chicos tienen tanta retención que la materia fecal más líquida que viene en el intestino empieza a traspasar y mancha la ropa interior, ¿sí? o la cola, y piensan los papás que están con diarrea y en realidad no, es todo lo contrario, están muy constipados y el intestino es como que, como yo les digo, rebalsa, no aguanta más y entonces empieza el proceso de escurrimiento. Eso es una complicación, las fisuras son una complicación, las infecciones urinarias muchas veces son complicaciones porque la gran cantidad de materia fecal del intestino comprime la vejiga y las vías urinarias y muchas veces las infecciones urinarias recurrentes están asociadas a constipación. Todas complicaciones que pueden evitarse haciendo un tratamiento a tiempo. Unite a nuestra comunidad de Facebook para poder enterarte de todas nuestras novedades. Allí nos vas a poder encontrar como Hablemos de Salud. En Facebook también Hablemos de Salud. En el SED queremos acompañarte en todo momento. Contamos con más de 30 años de experiencia y calidad al servicio de tu salud. Centro de Estudios Digestivos, Mitre 2951, 0223-492-1221. Nuestros afectos. Lo que nos gusta. Todo lo que nos apasiona. Cada uno de nuestros proyectos. Para todos tus planes, tenemos un plan. En cada etapa de tu vida, te acompaña Planes de Salud de HPC. Conoce más en hpc.org.ar. HPC, hecho para cuidarte. Con más de 10 años de experiencia, Centro de Día Plaza Mitre, un lugar donde los adultos mayores fortalecen su autonomía y socialización en un marco de contención profesional e institucional. Atendemos PAMI y particulares. Córdoba 2752, entre Rawson y Garay. Teléfono 223-628-4733. En Tandil, Farmacia Traverso, perfumería y accesorios, aplicación de inyectables, presión arterial y vacunación materno-infantil. Cuenta DNI, Bolívar, esquina Chile. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón. WhatsApp 223-676-9014. En Instagram, Cirugía Plástica Clínica Colón. ¿Alguna vez te preguntaste por qué enfermamos? La respuesta a esta pregunta la tendremos a continuación en este bloque dedicado al diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad de la mano del doctor Simón Mina. El tema de hoy es ver los avances que está haciendo hace unos cuantos años la neurociencia en esta pregunta, ¿por qué enfermamos? Una pregunta que ¿quién no se la ha hecho en su vida, no? ¿Por qué de repente estoy teniendo esta situación en cualquier parte de nuestro organismo? Y la neurociencia lo que nos está diciendo que más del 80% de las enfermedades como causa esencial es el estrés, de que hablamos tanto tiempo y tantos años. El estrés que tiene que ver con todo lo que nos pasa alrededor. Pero el problema es que nuestra mente
no solo se conecta con las situaciones que estamos viviendo en el aquí y en el ahora, en el presente, sino que conecta situaciones que hemos vivido, no hace un mes, hace 10 años, con una situación que hipotéticamente estamos viendo en la red, en un televisor, en nuestra computadora, y asocia esas dos situaciones. O por el contrario, la situación presente nos lleva a una situación futura y conecta esa situación futura con el presente. ¿Y qué provoca? Una potencialidad, una intensidad de esa situación, de ese conflicto, de ese trauma que, por supuesto, va a generar un pensamiento y un estado emocional acorde que va a no quedar en un lugar separado de nosotros, va a ir a internalizándose. Por eso, a veces ya tengo un montón de colegas que suelen decirle a los pacientes, mire, trate de no escuchar todo, no ver todo, o tratar de ver cómo puede ser una impermeabilidad de la situación y que todo no le llegue con la misma intensidad. Por el otro lado, como la mente le cuesta diferenciar la verdad de la mentira, podemos escuchar algo que no sea totalmente cierto y tomarlo como cierto, y obviamente lo vamos a internalizar y generar un conflicto. O una situación que nosotros no estamos involucrados y que no depende la solución de nosotros y genera un estado de intensidad que el cuerpo la va a recibir y la va a reaccionar, y a eso vamos a llamarle enfermedad. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna idea, alguna situación en el trabajo, vino de mala cara el jefe y nosotros empezamos a pensar que somos probables clientes a que nos echen. Esa situación, esa murmuración mental va a ir, se va a somatizar y va a ir a nuestro cuerpo. Por eso es muy fácil decir que tenemos que vivir el aquí, ahora, el presente. Pero el problema es cómo. Pero la neurociencia está dándonos avances en cómo esa mente a veces juega muy malas pasadas en nosotros. De todo esto y un poquito más, con mucho más tiempo, voy a dar una conferencia en el Shopping Los Gallegos el jueves 2 de mayo a las 17 horas. Es libre, es gratuita, es en el 3er piso, ahí en la zona de cines. Desearía que vengan todos a poder charlar, discutir y entender el por qué después de un tiempo el cuerpo nos grita, nos habla, nos enferma. ¿Para qué pasa eso? ¿Qué podemos hacer para que vivamos con un poco más de calma y con un poco más de sanación? Así que el 2 de mayo, 17 horas, jueves, en la zona de cines del shopping, los espero a todos. Les recordamos la invitación que nos hacía recién el doctor Simón Mina a su próxima charla, que será el jueves 2 de mayo a las 17 en el sector cines del Shopping Los Gallegos. La charla se denominará ¿Por qué enfermamos? ¿Cómo sanarnos? Acordate entonces, el próximo jueves 2 de mayo a las 17 en el sector cines del Shopping Los Gallegos de Mar del Plata.
Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales. 223-635-5032, en Capital 011-430-79609. ¿Te enteraste de la Clínica 25 de Mayo en la zona sur? Encontranos en la subsede de Mario Bravo, esquina Jorge Newbery, primer piso. Contamos con más de 20 especialidades médicas, servicios de diagnóstico por imágenes y la excelente atención profesional que nos caracteriza. Desde hace 70 años somos parte del crecimiento de Mar del Plata. Clínica 25 de Mayo, una clínica con valores. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240, elhotelfrancia.com.ar. Vos ya nos conocés. Forero, muebles en Mar del Plata. Amplia gama de sillones, tapicería propia, materiales de primera calidad, trabajos a medida. Forero, vení a conocer nuestro showroom en Avenida Colón 3056. En el centro de Balcarce, con vista a Plaza Libertad, La Estación Restaurant. Distinguidos platos para disfrutar en el local, hacer takeaway o solicitar para delivery. La Estación Restaurant. Chávez 540. Regálate un gran momento, solo, en familia o con amigos. Neumax es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli. Avenida Libertad 5641. Esto ha sido todo por hoy. Nos queda solamente invitarlos para volver a encontrarnos la próxima semana por esta misma pantalla para seguir hablando de salud.